Hola, buenos días. Mi nombre es Augusto Mora, soy profesor del módulo de representaciones de construcción del primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. En este vídeo voy a explicar cómo resolver la práctica 2023-14 en la que vamos a desarrollar las fachadas, los alzados, las vistas de alzado del edificio de vivienda unifamiliar que estamos utilizando pues para resolver las prácticas de este último trimestre del curso. Bien, parto de la planta baja del edificio, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es irme al menú vista, ya estoy, y seleccionar alzado. ¿Qué es un alzado? Bueno, pues un alzado es una vista, digamos, de un plano XZ o YZ, una vista, digamos, vertical de mi edificio, ¿vale? Entonces tengo que colocarlo forzosamente en una vista en planta. Voy a indicarle desde dónde quiero yo la vista, esa vista frontal o esa vista lateral o lo que sea, una vista vertical desde un sitio, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacerlo o bien con un alzado o bien con una sección. Utilizaremos las dos formas, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo primero con un alzado, que es la forma, digamos, canónica o oficial, la forma clásica de hacerlo en Revit. Si yo pincho en alzado, veo también tengo un desplegable alzado o alzado de estructura. Bueno, en este caso vamos a utilizar alzado. Vale. En el momento que yo clico en el icono de alzado, aparece un icono que, si os fijáis, va tomando la orientación según yo me muevo, ¿de acuerdo? Orientándolo al muro más cercano que yo tengo enfrente o próximo, ¿vale? Si os fijáis cómo va girando, por ejemplo, si me coloco aquí, pues considera que tengo más cerca ese muro de la izquierda, ¿vale? En cambio, si me coloco hacia aquí, está el muro de la derecha. ¿Lo veis? Vale, entonces se trata de ir colocando los alzados con la orientación correcta, ¿de acuerdo? No importa que esté muy cerca, muy lejos, porque luego lo podemos esto modificar. Lo importante es que yo vea que esa flecha toma la orientación correcta. Si me coloco aquí, pues ya veis, la orientación no es la correcta. Voy a colocarme en este, ¿de acuerdo? Y voy a colocar, por ejemplo, este alzado. Entonces, salgo con la tecla escape, una vez que ya lo he colocado, y lo que me genera es un elemento de alzado, ¿de acuerdo?, con una de las vistas de alzado activada. ¿Por qué digo una de las vistas? Porque este elemento, si lo selecciono, en realidad yo puedo generar 4 vistas de alzado en torno a este cuadradito, de acuerdo a las 4 vistas principales. Por defecto se ha generado la vista alzado 1A, ¿de acuerdo? Pero podría haber generado la alzado 1B, 1C, 1D en función de que yo quisiera activar esto. ¿Para qué serviría esto? Pues por ejemplo, si tengo un patio interior y quiero sacar los cuatro alzados, digamos, las 4 vistas principales verticales de ese patio interior, o de una plaza, o de un espacio interior, o alzados interiores de una habitación, por ejemplo, para estudiar temas de amueblamiento de cocinas, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, para una fachada, pues me interesa solamente una de las vistas, ¿de acuerdo? Bien, al haber activado esto, se me ha creado un nuevo apartado aquí, alzados, donde aparece mi vista alzado 1A. ¿Lo veis? Aquí esto me ha creado esta vista en el menú, en el navegador de proyectos, como alzado 1A. Bien, vamos a verla. Me voy a esa vista, le digo doble clic, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, bueno, pues es bastante incompleto. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Me vuelvo a la planta baja, y si yo selecciono el alzado, aquí me está mostrando varias cosas. Una, dónde está el plano de trabajo del alzado. Y dos, lo podéis ver aquí con esta rayita, la profundidad de la vista. ¿De acuerdo? La profundidad de la vista. Yo puedo modificar este ámbito, ¿de acuerdo? El alcance del alzado, ¿vale? A ver si cojo este punto, lo estiro por aquí, ¿vale? Y para que me abarque pues todo el edificio, por ejemplo, pues está por aquí, ¿de acuerdo? Así me está abarcando todo el edificio. Voy a desplazarlo también un poquito hacia atrás, y esto un poco para aquí, y como podéis ver estoy haciendo que mi alzado abarque todo el edificio, ¿vale? Vuelvo ahora a la vista de alzado a ver qué se ve aquí. Bien,
para conseguir ver en altura, porque ahora mismo el alzado está constreñido a esta especie, a esta planta, ¿veis? Tengo aquí el nivel de la calle, el nivel de la planta baja. Si selecciono el borde de la ventana gráfica, yo puedo modificarlo, ¿de acuerdo? Estirando hacia arriba para que se vaya viendo todo mi edificio, ¿de acuerdo? Bajo un poco más y aquí ya estoy viendo pues el nivel del suelo, lo voy a dejar como por aquí, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Vamos a centrarnos, si solamente quiero ver el alzado de la parte de la planta baja, pues voy a eliminar, voy a subir para quedarme, por ejemplo, hasta por aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí esto sería una vista de alzado. Puedo hacerla un poquito más alta para que tenga un poco más de como de cielo, pero voy a quitarle, voy a desactivar, por ejemplo, el marco, ¿de acuerdo? Desactivo el marco, ¿vale? Como podéis ver, como con Revit siempre estamos trabajando en 3 dimensiones, inmediatamente en el momento que genero una vista de alzado, pues tengo, como podéis ver, la vista perfectamente definida, ¿de acuerdo? Bien, esta vista puedo verla en diferentes niveles de detalle, exactamente igual que en planta. Puedo decirle nivel de detalle bajo, como lo tengo ahora, nivel de detalle medio o nivel de detalle alto. No noto ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Sí voy a notar diferencia en el siguiente icono. El estilo visual puede ser estructura alámbrica. Es muy raro hacer un alzado con estructura alámbrica, no se utiliza nunca. Línea oculta, que era el que tenía activado. Sombreado, en el cual ya, bueno, pues empieza a tener un aspecto como con colores y tal. Colores coherentes, muy parecido al sombreado. Realista, le cuesta un poquito más porque va a aplicar las texturas de materiales. En este caso, por ejemplo, como podemos ver, se aprecia la textura de la madera, la textura de los ladrillos, ¿de acuerdo? Y el último, que está desactivado, sería el trazado de rayos, ¿de acuerdo? Está desactivado pues porque no estoy en el modo render. Bueno, también puedo activar las sombras, ¿de acuerdo? Voy a colocarme en modo línea oculta, ¿vale? Que lo veremos mejor. Y vamos a activar las sombras, que las activamos con este icono de aquí. Ahora mismo están desactivadas, ¿veis? Ahí lo indica. Vamos a activar las sombras. Es importante que en los alzados tengamos las sombras, porque entonces apreciamos muy bien todo el efecto del volumen, ¿de acuerdo? Observamos cómo hay un alero, cómo hay unas vigas que producen unas sombras, cómo hay una parte que queda de este porche más en sombra, ¿de acuerdo? Es importante que activemos las sombras. Podemos combinar las sombras, por ejemplo, con un color sombreado, ¿de acuerdo? O incluso con las texturas. Lo voy a dejar así, de momento. O voy a dejarlo mejor en línea oculta, ¿de acuerdo? Lo dejo con las sombras en línea oculta. Voy a desactivarlas, las sombras. ¿Por qué? Voy a activar, para poder ver modos gráficos que yo puedo aplicar a los alzados para que se vean mejor, voy a ver cómo en opciones de visualización de esta vista, aquí en la paleta de propiedades, opciones de visualización, le digo editar, tengo un apartado, ¿vale? Donde puedo controlar prácticamente lo mismo que controlaba con estos iconos de aquí abajo, pero con mucho más detalle, ¿vale? Con más detalle, más profundidad, incluso más opciones. De entrada, puedo hacer estructura alámbrica, línea oculta, sombreado, colores coherentes o realista, lo mismo que ya tenía aquí, ¿de acuerdo? Puedo asignar transparencia, ¿vale? Puedo hacer siluetas, ya veremos lo que son, para elegir tipos de línea, digamos, para que aparezcan en algunos momentos, regresar alguna línea y tal, pero de momento lo dejamos estar. Y me voy a centrar en el apartado de sombras, porque desde aquí puedo activar las sombras, como he hecho antes con este icono de aquí abajo, pero lo desactivo. Voy a activar sombras ambientales y le digo aplicar. Las sombras ambientales lo que hace es una especie de degradado, da una especie de textura un poco a las superficies, aunque no sean propiamente las sombras de una iluminación del sol, sí que da un cierto, genera algo de volumen que ayuda a comprender mejor las 3 dimensiones del edificio. Cuando activo las dos sombras, tanto las sombras ambientales como las sombras normales, las sombras de iluminación, cuando le digo aplicar, gano algo de realismo, ¿de acuerdo? Gano algo más de sensación de volumen, ¿de acuerdo? Es conveniente activar las sombras ambientales
para los planos de fachada, para los planos en las vistas 3D también, porque la sensación de volumen queda como más conseguida, ¿de acuerdo? Estéticamente queda mejor. Bien, ¿qué más cosas tenemos aquí? Cierro el apartado de sombras. Vamos a líneas de croquis. Esto, bueno, es una forma, digamos, de pretender simular una especie como dibujo hecho a mano con Revit. Si yo activo líneas de croquis y le doy fluctuación y le digo aplicar, ¿de acuerdo? Consigo un aspecto pues como si realmente esto estuviera un poco dibujado a mano, ¿vale? No deja de ser una simulación un poco torpe, ¿de acuerdo? Porque no es un dibujo hecho a mano, ¿vale? Y pretendemos simular algo que no es real, ¿vale? Puedo conseguir, por ejemplo, las extensiones. La fluctuación va a hacer que salga, pues eso, la línea un poco peluda, ¿de acuerdo? Y un poco temblorosa. Cuanto más alto, pues más peluda y más temblorosa, ¿de acuerdo? Consigo un aspecto pues más de dibujo a mano o menos de dibujo a mano, ¿vale? Entre 0 y 10. 0, como podéis ver, es el dibujo original con la línea perfectamente recta del ordenador, y el 10 es la línea super peluda, como simulando el dibujo hecho a mano, ¿de acuerdo? Bien, lo dejo de momento en 0 para ver el otro parámetro, extensión. Digo aplicar. Y ahora extensión lo que va a hacer es prolonga las líneas. Voy a ponerlo al tope para ver si se ve mejor. Le digo aceptar. Prolonga las líneas, ¿de acuerdo? Como si hubiéramos estado dibujando con la escuadra y el cartabón y se nos ha ido un poquito el lápiz o el tiralíneas a la hora de delinear, ¿de acuerdo? Y también es para simular el dibujo a mano. Vuelvo a activar esta ventana, ¿de acuerdo? Y las líneas de croquis ahora para que lo veáis mezclando los dos efectos, ¿vale? El efecto de línea de croquis, fluctuación con extensión, le digo aplicar y entonces conseguimos, bueno, pues como un dibujo simulando bastante el dibujo a mano. Y a reducir un poco las líneas de extensión, ¿vale? Y le digo aceptar. Bueno, ya veis, simplemente son efectos pues para crear pues esa especie de ambientación como un croquis hecho a mano. Realmente, bueno, pues esto en planos técnicos no se utiliza, ¿de acuerdo? Vamos a desactivarlo. ¿Qué más tengo? Jirones de niebla. Jirones de niebla lo que hace es difumina el fondo, voy a darle a aplicar, difuminaría el fondo en función de la profundidad, ¿vale? Le voy a decir a qué profundidad quiero que esto deje de verse. El fondo me he pasado, ¿vale? Hago como si hubiera una especie de niebla que me impide ver, de alguna manera, ¿no? Difumina los elementos que están más hacia el fondo. Lo mismo que antes, es un efecto, bueno, pues que puede tener a lo mejor algún tipo de interés en algún momento, pero que tampoco es una cosa que sea especialmente utilizada. Vale, cierro líneas de croquis que lo tenía abierto, jirones de niebla, iluminación. Bien, iluminación, puedo conseguir lo mismo, ¿de acuerdo? Prácticamente desde este icono de aquí, ¿vale? Pero aquí lo tengo centralizado. Entonces vamos a ver, el tema de la iluminación sí que es importante, porque la iluminación me va a permitir elegir, por ejemplo, si estoy utilizando la iluminación desde la posición geográfica, utilizando la ubicación geográfica del proyecto, o estoy utilizando una iluminación exclusivamente para esta vista con una inclinación, unos ángulos y una altitud, ¿vale? Un azimut y una orientación en planta de la iluminación. Por ejemplo, si este proyecto está ubicado en Barbastro, ¿de acuerdo? O en Madrid, en este caso, en España, va a simularme la iluminación de esta fecha, 24 de abril de 2023 a las 11:28, ¿de acuerdo? Y esto estaría así. Si le digo Madrid, estaría así, ¿de acuerdo? Porque esta orientación, pues por lo visto, parece norte, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé qué orientación tiene esto? Voy a salir, salgo, me voy a un plano de planta y en el plano de planta activo el camino del sol, ¿de acuerdo? Con este icono de aquí de abajo puedo decirle camino del sol activado. Entonces utilizar la ubicación, el proyecto, la fecha y la hora, sí. Y entonces, como podéis ver, me está utilizando, está
esta es la orientación. En este momento este proyecto, pues bueno, estaría así, ¿de acuerdo? Y le puedo decir aquí la fecha de hoy, 24 de abril de 2023, y la hora actual, que son las 11:30. Vale. Y ahora ya, si vuelvo a mi alzado, y en opciones de visualización, la iluminación, le digo la actual, ¿vale? Tendría esto. Vamos a simular otra hora. A ver, que esto me ha cogido aquí. Vamos a decirle la fecha actual. Dejo las 12, por ejemplo. ¿De acuerdo? O podría simular, por ejemplo, cómo quedaría el sol a las 14 horas, ¿vale? O a las 15 horas, con esa orientación del edificio, ¿eh? Con esa ubicación. Entonces, como podéis ver, puedo simular perfectamente el aspecto de esa fachada para esa ubicación, en este caso Madrid. Vamos a buscar otra ubicación, voy a colocarlo en su sitio, en Barbastro. ¿De acuerdo? Recordad. Entonces aquí puedo buscar Barbastro. Esto ya lo tenía explicado en un vídeo anterior. Selecciono Barbastro, Aragón, España. ¿De acuerdo? Da igual la ubicación exacta, no me importa. ¿De acuerdo? Porque para la configuración del sol poco va a variar. Barbastro, Aragón, España. Aceptar. Aceptar. Bueno, un poquito ha variado ligerísimamente la luz porque a nivel la iluminación, las horas de sol entre Madrid y Barbastro, pues no hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? Cuidado porque a veces por defecto, ya sabéis que cuando iniciamos Revit aparece aparece la ubicación en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Entonces, pues claro, ahí sí que ya hay muchísima diferencia en cuanto a exposición solar. Bueno, vuelvo aquí para seguir viendo las opciones de visualización. ¿Vale? Estamos viendo la iluminación. Si le pincho aquí en sesión estático, en este botón, ya habéis visto que puedo elegir la ubicación o puedo utilizar la iluminación propia de la vista, ¿de acuerdo? Yo le puedo decir, oye, no quiero el tema de la ubicación geográfica. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se trata de la fachada norte, que siempre va a estar en sombra, pero quiero que aparezcan unas sombras ficticias para que yo pueda apreciar bien el volumen. En este caso, en esta fachada, que es la fachada oeste, según la configuración del proyecto, bueno, pues le voy a decir que el sol o la luz venga con un ángulo de 135 grados, ¿vale? Y con una altitud de 35 grados. Si le digo aplicar, ¿de acuerdo? Pues así viene. Oye, que venga con un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Más vertical. O que venga con un ángulo de 25 grados. Aplicar, ¿vale? Y puedo simular como, pues eso, la inclinación del sol, ¿vale? El azimut, en vez de 135, que sea 160, a ver, ¿vale? Entonces puedo ir simulando hasta encontrar la configuración visual de las sombras que a mí más me agrada. Ojo, repito, esto estoy simulando para la vista a efectos simplemente de volumen, no es una sombra real. La sombra real tendría que utilizar la sombra estática, ¿de acuerdo? Que ya me coge los datos geográficos, en este caso Barbastro, Aragón, España, la hora, la fecha y la hora adecuadas, ¿vale? Entonces yo le aplico y aparece, esta sería la configuración del sol para hoy, 24 de abril, a las 4 de la tarde, para el proyecto ubicado en esa ubicación y con esa orientación, ¿de acuerdo? Vale, le digo aceptar, me quedo con esta, cierro iluminación y luego tengo exposición fotográfica. Exposición fotográfica, si yo le digo que la active, en este caso no me deja, ¿vale? Porque no estoy en modo, tendría que darle otro modo de visualización, estilo, vamos a ponerle sombreado, tampoco me deja. Bueno, pues esto lo haremos, bueno, sería en modo a lo mejor para el render y por ahí, para subirle brillo, ¿vale? Y el fondo, en este caso, aparece como ninguno, pero le puedo poner un fondo de cielo, le digo aplicar, y en este caso, como podéis ver,
me está aplicando una especie de fondo azul oscuro. Vuelvo a darle en opciones de visualización, fondo, vamos a ver qué más opciones tengo. Tengo un degradado entre un gris, un blanco y un azul clarito, color del suelo gris, color de horizonte blanco, color de cielo azul clarito, ¿vale? Y entonces me aparecería un fondo tal que así, o también puedo colocar una imagen. Yo podría traerme una foto y colocarla como fondo, pues para hacer un fotomontaje o para colocar otro cielo, una foto real. Si tengo una foto de la parcela, pues podría colocar aquí lo que se vería detrás de mi proyecto, ¿no? Bueno, voy a poner el cielo, ¿vale? Y lo dejo así. Le digo aceptar y ya está. ¿Qué es lo que me está apareciendo en este fondo sombreado? Pues lo que me está apareciendo es exactamente el espacio de la región de recorte. Ahora no se muestra, ¿de acuerdo? Voy a activarlo y ahora la región de recorte está activa, es visible y puedo estirarlo, ¿vale? Puedo agrandarla. Entonces, como podéis ver, el fondo pues se alarga todo, digamos, ocupando toda mi región de recorte. Estoy dándole pues más peso, digamos, al efecto. Estoy creando más cielo, más espacio de cielo para componer la lámina, por ejemplo. Más de lo que realmente es necesario para ver el edificio, pero bueno, le da una especie de dramatismo, creo así un más ambiente en la vista, ¿de acuerdo? Bien, voy a activar en opciones de visualización otra vez en el fondo el degradado para que veáis, aplicar, cómo va cambiando también en el degradado a medida que yo estiro, ¿vale? Pues la parte oscura del degradado se queda para arriba y va en transición hacia blanco a medida que me acerco al horizonte. Evidentemente estos colores los puedo cambiar. Yo puedo hacer, por ejemplo, que la parte más oscura sea que la parte de arriba del cielo sea un azul más oscuro, ¿vale? Y entonces tendría un degradado como tal que así, ¿de acuerdo? Puedo conseguir, pues efectos, pues bueno, pues bien, está bien. Si yo ahora salgo de aquí y modifico la altura de esta vista, observad cómo el azul oscuro, la parte más oscura, ahora el degradado se ha quedado reducido en o sea, la transición es más rápida, ¿de acuerdo? Porque lo he reducido. Bueno, pues aquí tengo mi vista, como podéis ver, bastante apañada, ¿de acuerdo? Con sus sombras ambientales, con sus sombras propias, digamos, las de la iluminación, con un fondo y esta textura. Ahora ya me parece bien esta vista. Lo que voy a hacer es guardar esta configuración para aplicarla a otros alzados, a otras vistas que yo voy a generar. ¿Cómo creo una configuración? ¿Cómo guardo esta configuración como una plantilla para luego poderla aplicar a otras vistas de alzado? Pues simplemente en el menú navegador de proyecto, ¿vale? Estoy aquí, con el botón derecho tengo la opción de crear plantilla de vista a partir de esta vista. Activo y le voy a llamar alzado con cielo. Aceptar. ¿De acuerdo? Entonces aparece este diálogo, ¿de acuerdo? Donde me dice qué parámetros se van a guardar dentro de esta plantilla. Va a guardar la escala, cómo se ve el modelo, el nivel de detalle y todas las configuraciones en cuanto a, bueno, pues qué cosas se ven, los filtros de vista si estuvieran activados, bueno, todo esto se va a guardar. Lo dejo así por defecto y le digo aceptar. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a mi plano de planta, este que tenía aquí, planta baja, ¿de acuerdo? Que había activado el camino del sol, ¿de acuerdo? Que lo voy a desactivar, ya no me interesa. Vengo aquí a su icono, camino del sol, desactivado. Bien, había colocado la vista de alzado, que como podéis ver la tengo aquí, el iconito de la vista de alzado. Voy a crear un nuevo alzado, por ejemplo el alzado frontal, este que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí lo estoy colocando y la flechita del icono del alzado está apuntando hacia la casa. Perfecto. Vale, salgo con modificar y cuando yo selecciono el alzado, ¿de acuerdo? Al seleccionarlo, veo
cuál va a ser su amplitud y cuál va a ser el fondo de la vista, ¿de acuerdo? Interesa que el fondo de la vista me coja todo el edificio, porque si no me estaría cortando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba, ¿veis? Lo dejo aquí más o menos donde estaba, y si yo ahora me voy a esta vista de alzado que acabo de crear, ¿vale? Como podéis ver, me saca un trozo del edificio, no me saca todo el fondo del edificio. Para verlo más claro, voy a cerrar un momento esta vista de aquí, voy a ponerme estas dos vistas en paralelo, ¿de acuerdo? Vista, vistas de mosaico, ¿de acuerdo? Y lo tengo aquí. El alzado lo tengo a la izquierda y la planta a la derecha. Me coloco en la planta, selecciono el alzado, ¿de acuerdo? Y ahora voy a modificar la profundidad de la vista de alzado y como podéis ver, automáticamente esto cambia bastante, ¿de acuerdo? Bien, voy a la vista de alzado y lo que voy a hacer ahora es reducir un poquito para que no se me vea la parte de debajo de la calle y estas partes de aquí, ¿de acuerdo? Y voy a cerrar la vista de planta, me quedo solo con la de alzado, y ahora yo quiero que esta vista de alzado aplicar lo mismo que yo había hecho para la vista de alzado 1A. Es decir, tendría que volver aquí a opciones de visualización y aplicar todos los cambios que yo he hecho aquí. Pero como en el alzado 1A he guardado una plantilla, si os acordáis, la voy a aplicar al alzado 2A, a este que estoy. ¿Cómo aplico una plantilla de vista? Pues me coloco en el navegador de proyectos encima del nombre de la vista, botón derecho, aplicar propiedades de plantilla, ¿de acuerdo? Pico aquí y me aparece el listado de plantillas de vista que yo podría aplicar a esta vista, ¿de acuerdo? Como solo tengo una, pues la única que aparece es ella, ¿no? Si tuviera otras, podría haber creado distintos estilos, pues con cielo, sin cielo, con tipos de línea de croquis activado o desactivado. Podría haber creado un montón de plantillas y poder aplicar las que yo quisiera. Bueno, pues le digo alzado con cielo, la única que tengo, le digo aceptar y, como podéis ver, me está aplicando esa configuración que yo tenía, ¿de acuerdo? Y ya puedo, pues una vez que la tengo aplicada, pues jugar un poquito con ella, ¿vale? Voy a hacer así, más o menos, y eso. ¿Que no me gusta? Pues siempre voy a poder venir y cambiar en opciones de visualización. Puedo cambiar, por ejemplo, el tema de la iluminación, pues para que las sombras vengan con otra dirección, ¿de acuerdo? Pues voy a decirle que aquí la iluminación sea, pues yo que sé, que me venga en vez de... Voy a probar con esa, aplicar, bueno, y le voy a poner con una altitud de 15 para que no me quede el porche tan oscuro, ¿vale? Algo así. Entonces veo más el porche, viene el sol como más bajito, ¿vale? Lo voy a dejar así y aceptar. Ojo, porque voy a explicar la diferencia entre haber aplicado la plantilla de la vista aquí, como aplicar propiedades de plantilla, o haber aplicado la plantilla de la vista aquí, en la paleta de propiedades. Alguno podría decir, Augusto, ¿qué diferencia? O sea, ¿por qué lo has aplicado aquí en el navegador de proyectos? Le has dicho aplicar propiedades de plantilla y aquí le asignas directamente una plantilla. Pues hay una diferencia fundamental. Al asignar una plantilla aquí, si yo le digo ahora quiero asignarle la plantilla alzado con cielo, ¿de acuerdo? Bueno, de momento vamos a hacerlo como lo he hecho antes. Aquí le he aplicado las propiedades de plantilla y como habéis visto yo puedo modificar cosas, incluso más. Podría venir aquí y decirle, oye, no me enseñes los niveles, botón derecho, ocultar en vista, categoría. No me enseñes las rejillas, selecciono una rejilla, botón derecho, ocultar en vista, categoría, ¿de acuerdo? Y entonces me quedaría, esta sería mi vista de alzado sin rejillas y sin niveles, por ejemplo, ¿de acuerdo? Puedo modificar individualmente aspectos visuales aunque haya aplicado las propiedades de una plantilla, ¿de acuerdo? En cambio, si yo asigno una plantilla directamente en la paleta de propiedades a esta vista, pinchando aquí le digo asigna la plantilla alzado con cielo y le digo aceptar, me aplica esta plantilla y me bloquea para poder hacer cualquier cambio, ¿vale? Si yo le digo ahora ocultar en vista
categoría no me deja, ¿de acuerdo? Sí puedo ocultar elementos, ¿de acuerdo? Sí puedo ocultar elementos, ocultar en vista elemento. Puedo ocultar ese nivel en concreto, vuelvo para atrás, pero no puedo ocultar toda la categoría. De hecho, si me voy a modificaciones de visualización gráficos para esta vista, como podéis ver, me aparece todo desactivado en gris, está bloqueado. ¿Por qué? Porque he aplicado una plantilla. Esto está muy bien para que un BIM Manager en la oficina pues decida cuál va a ser la configuración para todos los alzados, pueda asignarla y queda ya bloqueado. Nadie puede modificar esa configuración. En cambio, si yo en lugar de aplicar aquí, le digo que no hay ninguna aplicada, lo aplico aquí como propiedades, aplicar propiedades de plantilla, ¿de acuerdo? Aplico alzado con cielo aquí, tengo esto. He puesto las propiedades, pero las puedo modificar si quiero yo, ¿de acuerdo? Puedo modificar para esta vista, pues la iluminación o lo que quiera, ¿de acuerdo? Bueno, podría hacer así los otros alzados, ¿de acuerdo? Si me voy a la planta baja, donde estaba antes, he dicho que los alzados los podemos hacer como alzados, pero también los podemos hacer como sección. Si en lugar de utilizar el comando alzado, el icono del alzado, utilizo el icono de sección, voy a coger, por ejemplo, una sección hacia aquí, pero mirando hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Observad que es algo muy parecido al alzado. ¿Dónde estoy colocando mi plano de proyección y cuál es la profundidad de mi vista, ¿de acuerdo? Si ahora me voy al apartado secciones, me ha aparecido una nueva sección, sección 1. Si yo me voy a esa sección, el aspecto es muy similar al de un alzado, ¿de acuerdo? Es una sección por el exterior del edificio y por lo tanto lo que estoy viendo es el alzado del mismo, ¿de acuerdo? Y por supuesto también a esta vista le puedo aplicar botón derecho, aplicar propiedades de plantilla, o bien venirme aquí a plantilla de vista y aplicar propiedades de plantilla. Le puedo aplicar alzado con cielo. Básicamente un alzado y una sección son muy similares, ¿de acuerdo? Podemos utilizar indistintamente uno u otro. Voy a aplicarle las propiedades aquí de alzado con cielo y como podéis ver, bueno, pues aquí me aparece, me ha aplicado ya la configuración de fondo con los tipos de línea que tengo y tal. Y como le he dicho, aplicar propiedades de plantilla, no aplicar directamente la plantilla aquí. Ahora veo que esta sección me sale más negra que el sobaco de un grillo, no se ve nada. Voy a cambiarle la iluminación, ¿de acuerdo? Voy a cambiar en opciones de visualización, iluminación, en vez de en sesión estático, que es lo que está en la plantilla de la cual he leído las propiedades, le digo iluminación por vista, aplicar, y entonces, pues perfecto, lo dejo así, ¿vale? Porque veo mucho mejor mi vista. Y bueno, ya aquí vamos a terminar el vídeo, que se ha alargado un poquito, pasa de la media hora, pero creo que ha sido interesante, porque ahora estas tres vistas ya las podría montar en un plano, ¿de acuerdo? Con su cajetín, con su formato y tal, para tener unos planos de alzados. Os adjuntaré, junto con el enunciado de esta práctica, os adjuntaré qué tiene que tener un plano de alzado, ¿de acuerdo? Porque aquí ahora simplemente he sacado el tema de las vistas y tal, pero habría que poner alguna cosita más, por ejemplo las cotas de alturas, altura máxima, pendientes de la cubierta, habría que poner alguna cosita más así en la documentación para que quedara bien, ¿vale? Bueno, de momento lo dejamos aquí y nos vemos luego. Un saludo.